En cuanto amaneció, se reunieron en consejo los príncipes de los sacerdotes con los ancianos y escribas, esto es, todo el Sanedrín. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él le respondió, tú lo dices. Y los príncipes de los sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Pilato volvió a preguntarle, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato se quedó muy admirado. Por la fiesta solía dejar en libertad a un preso, el que ellos pidieran. Se hallaba en prisión uno llamado Barrabás, con otros sediciosos que en un motín habían cometido un homicidio. La turba subió y comenzó a pedir lo que solía conceder. Pilato en respuesta les preguntó, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los príncipes de los sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes instigaron a la turba para que les soltara a Barrabás. Pilato de nuevo les dijo, ¿qué queréis que haga entonces con el rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar, ¡crucifícalo! Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban con más fuerza, ¡crucifícalo! Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados lo condujeron dentro del patio, que es el pretorio, y convocaron a toda la cohorte. Le visten de púrpura y le ciñen una corona de espinas entretejidas. Y comenzaron a saludarle, «Salve, rey de los judíos», y golpeaban su cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas le adoraban. Después de burlarse de él, le quitaron la púrpura y le pusieron sus vestidos. Entonces lo sacaron para crucificarlo. Y a uno que pasaba por allí, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, que volvía de su granja, le fuerzan a llevar la cruz de Jesús. Lo conducen al lugar del Gólgota, que significa lugar de la calavera, y le daban vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Lo crucifican y se reparten sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. El título de su acusación estaba escrito, El Rey de los Judíos. Con él crucificaron también a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban le insultaban, moviendo la cabeza y diciendo, «Bah, el que destruía el templo y lo edificaba en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz». Del mismo modo, también los príncipes de los sacerdotes, a una con los escribas, burlándose entre ellos decían, «Salvó a otros y no puede salvarse a sí mismo. Que el Cristo, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que veamos y creamos». Incluso los que estaban crucificados con él le insultaban. Y al llegar la hora sexta, toda la tierra se oscureció hasta la hora nona. Y a la hora nona, exclamó Jesús con una fuerte voz, «Eloí, Eloí, lema sabactani», que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» Algunos de los presentes al oírlo decían, «Mirad, llama a Elías». Corrió entonces uno a mojar una esponja en vinagre, y sujetándola a una caña, le daba de beber diciendo, «Dejad, veamos si viene Elías a bajarlo». Pero Jesús, dando una fuerte voz, expiró. El velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El centurión que se encontraba frente a él, al ver que expiraba así, dijo, «Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios». Había también unas mujeres que miraban desde lejos, entre las que estaban María Magdalena y María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé, las cuales, cuando estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Al atardecer, como era la parascebe, esto es, la víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro ilustre del Sanedrín, que esperaba también el reino de Dios. Y con valentía se llegó hasta Pilato y pidió el cuerpo de Jesús.
Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión, le preguntó si ya había muerto. Al asegurarse por el centurión, entregó el cuerpo a José. Este compró una sábana, lo bajó y lo envolvió en la sábana. Lo puso en un sepulcro que estaba excavado en la roca y rodó una piedra a la puerta del sepulcro. María Magdalena y María, la de José, observaban dónde era puesto. Palabra del Señor. En la pasión vamos a escuchar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mis queridos hermanos, recibir a Jesús, que entra a la ciudad de Jerusalén en medio de gritos de júbilo y aclamaciones, bendito el que viene en nombre del Señor, podemos decir que no es tan difícil. Basta tomar una palma, salir a la calle y gritar Hosana. Lo verdaderamente difícil, mis queridos hermanos, es acompañar a Jesús en toda su pasión para resucitar con Él y ser testigos de su amor en nuestra vida ordinaria. Marcos pone su atención y la centra de forma muy concreta en Jesús, que se encamina hacia una muerte que sabe que es inminente. La fortaleza decidida de Jesús contrasta con el comportamiento de los apóstoles, que tienen dificultades serias para entender y aceptar que Jesús tenga que morir. Uno de ellos, Judas, colabora con decisión con los que lo condenan a muerte, lo vende por unas monedas. Otro, Pedro, el primero y más representativo de todos, lo niega a pesar de sus anteriores promesas de fidelidad. Todos los demás lo abandonan y lo dejan solo en el momento en que es detenido, en el momento en que Jesús más los necesitaba. Y la multitud entera, que unos días antes lo había aclamado con entusiasmo, ahora podemos decir se vuelve contra él y prefiere a Barrabás y pide que Jesús sea crucificado. Pero mis queridos hermanos, lo más importante es hoy, nosotros preguntémonos, ¿cuál es nuestra actitud con Jesús? En su relato de la Pasión, San Marcos nos deja un mensaje a los cristianos de todos los tiempos, para que aprendamos la lección de amor y de donación de Cristo y sepamos dar una respuesta adecuada al reto que Él nos propone continuamente. El relato de la Pasión, mis hermanos, en definitiva, constituye la respuesta última de Marcos a la pregunta que yace en el conjunto de todo su Evangelio: ¿quién es Jesús? La muerte de Jesús revela su verdadera identidad. Jesús no es el triunfador poderoso, reconocido y aclamado por todos, sino Jesús es el Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por todos. Mis hermanos, sabremos los cristianos devolver un poco de sabor a la vida, volviendo a situar en nuestro corazón la señal luminosa de la cruz, para así dar testimonio de que la salvación de todos puede venir únicamente de una voluntad de entregarse por los demás como Cristo lo hizo en el Calvario. Los cristianos de todo el mundo celebramos a lo largo de esta semana el misterio central de nuestra fe. Meditamos y oramos sobre ese camino salvador de Cristo. Mis hermanos, no nos quedemos únicamente agitando los ramos, sino que vivamos intensamente esta semana para resucitar con Cristo a una vida nueva que se fortalece en la escucha de su palabra y en cada Eucaristía, y que se manifiesta en el amor al hermano. Que el Señor nos ayude a comprender, aceptar, vivir y agradecer su inmenso amor por nosotros en la cruz, al admitirnos a participar de su sacrificio en cada Eucaristía. Ojalá que al terminar la Semana Santa, luego de haberlo acompañado este Domingo de Ramos en su entrada triunfal en Jerusalén, el Señor Jesús no tenga que hacernos algunas de estas molestas preguntas, porque no pudimos velar con Él ni siquiera una hora. Porque durante las vacaciones de Semana Santa, quizá que algunos de nosotros las pasamos en alguna playa o en algún otro lugar de descanso, no tuvimos tiempo para asistir el Jueves Santo en que conmemoramos el día en que Jesús instituyó la Eucaristía y nos dio el mandamiento de amarnos unos a los otros como Él nos ha amado.
o el Viernes Santo. No nos dimos tal vez un tiempecito para recorrer con Jesús el pesado camino a la cruz y acompañarlo en la hora de su crucifixión y de su muerte, que por nosotros lo hizo porque Él nos amó intensamente hasta dar su vida. ¿O no pudimos desvelarnos un poquito, bastante menos que a veces lo hacemos en una fiesta o frente a la televisión, esa noche del Sábado Santo, para que celebráramos juntos la resurrección de Jesús y la de cada uno de nosotros, es decir, el fuego de la Pascua? No encendimos en nosotros el fuego de la Pascua. El Señor Jesús ojalá y no nos reclame estas cosas, que no le dimos tiempo, no pudimos velar con Él ni siquiera una hora. Que nosotros, como resumen, contemplemos a Jesús, que camina libre y decidido a la cruz para darnos vida en abundancia. Gocemos este amor de Dios, celebrémoslo y dejémonos transformar por Él. Amor con amor se paga. Hagamos santa esta semana. Jesús, hoy domingo, quiere entrar triunfante, ya no en la Jerusalén, sino en la Jerusalén de nuestros corazones y de nuestros hogares. Tal vez nos falte a cada uno de nosotros ser como el burro que se deja montar por Jesús como su Rey y Señor. Sí, dejémonos atrapar por Jesús. Preguntémonos, ¿con qué actitud estoy iniciando esta Semana Santa, hoy Domingo de Ramos? Vayamos con Jesús a la cruz para que Él nos abrace y nos lleve a su resurrección, dejando así nuestros sepulcros del odio, del egoísmo, de la indiferencia, de la violencia, ese sepulcro de la falta de amor. Y así dejemos nuestros sepulcros y resucitemos al amor. Que Dios les bendiga, vayamos encendiendo en nosotros el fuego de la Pascua.